porque es una realidad, porque nos puede pasar, además. Dice que cuando todavía... Todos vamos a llegar ahí. Todos vamos a llegar. Yo estoy ahí, así que me respeten. A lo que yo no sé hoy en día si hay que decir adulto mayor, viejos. Uno cariñosamente también dice viejos, también lo decís despectivamente, pero en el mejor escenario. Esa edad a la que todos, si Dios quiere, porque significaría que vivimos una larga vida, en la que todos vamos a llegar. Y por supuesto que hay muchas... ¿Viste aquello de cosecharás tu siembra? Bueno, obviamente, podés llegar a la vejez o a esa etapa de tu vida habiendo cosechado un montón de afectos, sea de familia biológica, adoptada, amigos. Podés llegar, además, con una jubilación muy digna. Podés llegar con energía vital y cierta autonomía como para poder seguir viviendo y no entrar a sobrevivir. Pero también es cierto que podés llegar muy solo, muy aislado, sin ninguna red de contención social, con una jubilación miserable y además ni siquiera con tu total independencia o autonomía psíquico-física como para poderte defender. Por eso es que justamente hay hoy en día puesto sobre la mesa la información que da el director del Instituto Nacional de Personas Mayores, INMAYORES, que informó que desde el 2020 hubo un promedio de 186 denuncias de maltrato hacia esta población. El 75% de los damnificados, mujeres. Y los hijos de las víctimas conforman el 42% de los agresores. Ese dato está bastante complicado. Vamos a repasar un informe primero, un tape que contiene material para poder dar inicio a esta conversación, pero yo no sé cuánto de debate habrá, de la lucha contra el abuso y el maltrato a la vejez. Por favor. Según el presidente de la Sociedad de Gerontología del Uruguay, Dardo Roldán, en el mundo 1 de cada 6 adultos mayores es víctima de violencia. Si bien el maltrato físico es el más fácilmente detectable, no es el único tipo de abuso. Todos los tipos de abuso y maltrato son los que se ven. Muchas veces nos quedamos con lo físico, con los golpes y con las heridas, pero muchas veces existen otro tipo de abusos como el abuso psicológico. ¿La mayoría psicológico? Y el abuso económico también. INMAYORES tiene un sistema de atención de denuncias con un equipo que da apoyo psicológico, contención social y asesoramiento legal. Ha tenido que intervenir, como dicen las estadísticas, principalmente en abusos y maltratos cometidos en el hogar, pero también en otros espacios como los residenciales. Tenemos que cambiar el paradigma que estigmatiza a la persona mayor como alguien dependiente, alguien enfermo, alguien que hay que brindarles cuidado, cuando en realidad las personas mayores en todas las sociedades deberían ser aquella fuente de conocimiento, de experiencia. Es la persona que transmite y lega todo lo que aprendió durante una vida para que nosotros podamos ser mejores. Por supuesto que eso, así deberíamos considerarlos. Y vamos a hacer este tema hoy en un contexto que tuvo el miércoles pasado como el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato en la Vejez y el domingo próximo, el Día de los Abuelos. Nos está acompañando la licenciada en Psicología Rosana Valmeli, que es especialista en psicogerontología. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, yo di apenas una mínima introducción, pero a mí me gustaría que pudieras plantear desde tu expertise y trayectoria, bueno, ¿qué es lo primero que hay que plantear o poner sobre la mesa a la hora de pretender hacer algún cambio en esta realidad? Bueno, en realidad es un tema muy complejo porque siempre miramos, bueno, cuáles son las formas de abuso, es lo que más hablamos, bueno, psicológico, físico, pero hay un tema más profundo, es como que vemos la punta del iceberg y no vemos abajo, que es que hay varias cosas, pero una es la no aceptación al propio proceso de envejecimiento. Bien, alguien que lo trae sobre la mesa, bien. ¿Qué pasa? Si yo no acepto mi proceso de envejecimiento, que estoy envejeciendo, evidentemente voy a rechazar. Esto me pasa cuando hago las capacitaciones para empresas sobre humanización en el trato y salta muchísimo esto. Es una de las preguntas que les hago. ¿Qué les pasa a ustedes con la vejez? ¿Pensaron algún día en la vejez? No, nadie piensa, no se habla en el sistema educativo, no lo hablamos a no ser, bueno, ahora el 15%, y muy tímidamente, te diría, para un país que tiene un 20% de personas mayores de 60 años. Entonces,
Si de alguna manera negamos que tenemos un país envejecido, que la vejez existe... O sea, ¿para cuándo empieza? Vamos a definirlo. ¿Cuándo empieza la vejez hoy con la ciencia y la expectativa de vida? Hoy en día se habla de curso de vida, no de etapa, pero vendría a empezar los 65 años, sería la etapa que uno dice son personas mayores. El término que se utiliza hoy es de personas mayores, ya no se habla de adultos mayores como antes, bueno, por un tema también más inclusivo. Los 65 sería, que está un poco relacionado también con el tema de la jubilación, o sea, cuando una persona se jubila, sí, evidentemente pasa a esa etapa de la vida. Ese es otro tema también, que está como eso que yo digo, como por abajo del iceberg, y es, bueno, entonces la persona se jubila y ya deja de ser productiva para la sociedad, ya entonces, bueno, pasan a ser, como muchas veces me dicen, soy invisible, sí, dejé de producir en términos económicos. Otro tema importante que nos lleva al maltrato y a la discriminación son toda la cantidad de mitos y estereotipos vinculados a la vejez. A ver. Hay mucho prejuicio de que, bueno, la vejez es igual a enfermedad, ¿no? O sea, todas las personas mayores indefectiblemente van a enfermar y uno ve gente joven que lamentablemente también enferma. O sea, no es algo exclusivo de ese segmento de la población. Puede pasar en cualquier etapa de la vida. Que no entienden, que son como niños y ahí los infantilizamos. ¿Esos son mitos o son realidades? ¿Que son como niños? O... Sí. No, No se puede generalizar, obviamente. Hay personas mayores que son una luz. Claro, pero también hay una etapa que uno puede percibir una suerte de retorno a conductas. Sí, a conductas más infantiles. Sí, hay un y por eso requerirían una ternura especial también. Claro, puede haber un deterioro cognitivo, lo que como seres humanos siempre planteamos de la ciencia que no podemos involucionar, es decir, no podemos volvernos nunca niños. O sea, puede haber un deterioro cognitivo, pero nunca van a ser como niños. Y esa infantilización que muchas veces son esas cosas que las tenemos muy naturalizadas, ese maltrato naturalizado que es el que más, me parece que es el más riesgoso de todos, ¿no? Más allá del que uno puede ver, bueno, el maltrato físico, el psicológico, los gritos que son palpables, pero eso de, bueno, no, la tecnología ya no es para vos, esto ya no te pongas, ya no estás en edad, la sexualidad, un gran tabú en las personas mayores, nadie habla, los médicos ni siquiera lo hablan, pero ya se te pasó la edad, esas frases son lapidarias para una persona. Entonces la persona evidentemente se va a sentir más disminuida y más vulnerada en sus derechos. Toda la digitalización que se realizó ahora y que con la pandemia quedó muy evidente, llevó a la discriminación. Hoy en día las personas mayores no acceden a muchas cosas, por ejemplo, los bancos, a realizar trámites, todo por la digitalización. Eso es un tema de discriminación clarísimo que no se está abordando. No se está abordando, porque si yo exijo que todo tiene que ser de manera digital, yo tengo que brindar las herramientas educativas para que esa persona pueda. Si yo saco del sistema mutual el cobro en dinero efectivo, me tengo que asegurar que todo el mundo tenga una tarjeta de débito. Eso no ocurre en el segmento de personas mayores en Uruguay. Hay mucha gente que cobra su jubilación en efectivo. ¿Se acuerdan con la ley de inclusión financiera? Todo un gran capítulo de debate y de rechazo, o al menos de cuestionamiento a la ley, tenía que ver con la población mayor. Claro. Con el cobro de las jubilaciones. Es que yo digo que a veces lo que pasa en nuestro país y en el mundo, pero en países no desarrollados pasa más, es que como vivimos si no existieran y tomamos decisiones como si no existieran. Y lo peor que podemos hacer... un país envejecido como somos nosotros. Claro, además. bueno, de hecho el BID está investigando y la primera investigación hacia ese segmento la tuvimos de la consultora Cifra el año pasado con este proyecto Pensar en Grande vinculado al emprendedurismo. Justamente porque ahí con números y números estadísticas, que ahí no las podemos refutar, nos dimos cuenta y empezamos a derribar muchos mitos, que no tienen dinero, que no tienen interés en la tecnología, ¿no? Y todas esas encuestas nos mostraron absolutamente todo lo contrario. Estamos viendo con un paradigma viejo. Mirá. Seguimos pensando que las personas mayores son las mismas de hace 50 años atrás y hoy en día tienen otras necesidades que evidentemente nosotros no las estamos pudiendo compasar como sociedad. O sea, por un lado tenemos, a ver si nos vamos bajando a tierra conceptos. La suerte de discriminación o aislamiento de la sociedad abstracta, ¿no? Sistemas, leyes, tecnología,
Después está el otro que puede tener que ver con la propia automarginación, como uno empieza a sentirse disminuido y dejas de participar, porque además el afuera no te tiende la mano. Entonces Pero después está el otro capítulo, y es cuando quienes te hacen sentir mal, te denostan, te tratan mal, y ahí el espectro es muy amplio e incluye todos los frentes, lo psicológico, lo afectivo, lo económico, lo físico, cuando viene de tu lado familiar. Bien. Alguien dice acá un mensaje, nunca el adulto mayor dice de los malos tratos, porque son sus hijos. Claro, es muy difícil denunciar. Por eso también... Es muy difícil autoconcebirte la víctima, porque los criaste, y no debe ser durísimo, ¿no? Recibir de quienes vos crías. Bueno, ¿cómo era el dicho? Cría cuervos. Sí, bueno, pero por ahí no crió cuervos. Eso nunca lo sabremos. Pero además hay algo que va más allá. Llega un momento que, no sé si les pasa, pero uno puede tener un montón de... Hay casos y casos, por supuesto. Algunos no tendrán perdón. Algunos más vale lejos que cerca. Pero después también, como hijos, en algún punto nos volvemos adultos. Y ya no corre, porque mamá, porque papá me hizo, me dijo. En algún punto nos tiene que venir la sensación de, bueno, ahora me toca a mí hacerme cargo. No sé, o estoy diciendo... No, es así. Es como que también asumir nuestra adultez y, bueno, no vamos a estar toda la vida echando la culpa a lo que nuestros padres pudieran haberse equivocado, porque como padres también nos equivocamos. Entonces, de hecho, eso se vuelve a repetir. Pero sí, o sea, son muchísimas cosas y hay mucha discriminación, y además las personas mayores cargan con todas las discriminaciones que podemos decir, bueno, hacia la mujer, bueno, una mujer mayor todavía es mucho peor. Hay una cuestión de género. Ahí como que también el tema del género se aborda de repente para las mujeres jóvenes con esa mirada, sí. Pero pensás en una mujer mayor y tiene, o sea, la discriminación por ser mujer y además por ser mayor. Si entras en todo lo que es la comunidad LGTB, bueno, ser mayor y además LGTB, eso se habla, claro, pero se habló ahora en los últimos congresos que yo estuve, es un tema que se abordó también. Sufren muchísima más discriminación. O sea, y en realidad el edadismo, que es la discriminación por edad, justamente, es la que tiene la tasa más alta a nivel mundial. Y sin embargo es la que menos le prestamos atención. Y es la que la mayoría de la gente tampoco sabe que es la que tiene la tasa más alta. Yo en todas las formaciones, en los talleres que doy, pregunto, no saben ni lo que es edadismo, desconocen el 15 de junio, no saben que Uruguay es el país más envejecido. Entonces, yo lo que noto de mi experiencia, que no puedo decir, bueno, es un estudio de campo, pero sí de estar en contacto con muchísima gente, es que evidentemente hay una gran desinformación sobre dónde estamos viviendo. Y yo digo, si uno, ¿cómo puede tomar decisiones si no sabe en el país que está viviendo? Muy difícil. Mirá, bueno, eso ni que hablar. Vamos a cosas cotidianas, hablando de la discriminación. Mira este mensaje. Tengo casi 80, dice una televidente. Soy muy activa en Facebook. Doy fe porque me cruzo con el nombre de ella mucho en la página del programa. Pero siempre trato de hacerlo y discrepar con altura y educación. Y como hay jóvenes quienes no concuerdan con mis comentarios, es tremenda la violencia con que me contestan o se refieren a mi persona. Ejemplo de alguna forma. ¿Qué sabés, vieja chocha? Por viejos como ustedes estamos como estamos. Después de jubilados tendrían que prohibirle a estos viejos votar. Y lo más triste es que Facebook, tan cuidadoso para algunos comentarios, no bloquean a esas personas. La violencia a veces la ves hasta en el trato en algunos comercios. Sí. ¿Qué verdad está diciendo esta persona? No, sí, en los comercios. ¿No? Bueno, sí. Vos podrás decir, bueno, pero te hiere el que quiere. O sea, el que puede, perdón, ¿no? Es decir, si a mí me dicen mañana, porque también me ha pasado, callate vieja, ¿no? Y recién empezamos. O sea, lo que va a ser más adelante, no voy a estar en la tele. Más adelante. Pero el punto es, vos tenés la opción de dejarte herir o no, eso es tuyo. Pero cuando la cosa viene a mansalva, el muro te lo rompen, ¿no? Y a la vejez le dan a mansalva. Sí, y la mujer también, como hablamos, el tema carga muchísimo más con el tema también de cómo tiene que estar, de cómo tiene que verse, también la apariencia. O sea, eso pasó hace poquito, cuando estrenaron una serie, la segunda parte, Sex and the City, no sé si la vieron. Ah, sí. Claro, cuando volvieron, y todo
las mataron a esas 3 mujeres en No las me redes digas. sociales. Había visto la parte 1, pues fue hace años Sex and the City, fue Claro, pero espectacular. cuando volvieron... Volvieron con la edad que tienen. Con la edad que tienen. Fue lo que dijo Sarah Jessica Parker, dijo, ¿pero qué esperaban? ¿Que estuviera igual que hace 25 años atrás? Claro. Y eso es un termómetro de que no aceptamos el paso del tiempo. Ella dijo, si tengo ganas de dejarme las canas, me dejo las canas, si quiero, o sea, envejecí, punto. Porque está todo el concepto anti-age, anti-envejecimiento, y es antinatural hablar de eso. Que es una de las discusiones que tiene la Organización Mundial de la Salud de empezar a prohibir esos conceptos porque justamente es antinatural. Nosotros podremos retrasar el envejecimiento en poder tener una buena calidad de vida, alimentarnos bien, hacer actividad física. Uno ahí evita enfermedades crónicas, que es lo que queremos prevenir. Pero el envejecimiento es un proceso que empieza desde que nacemos. Y eso hay que asumirlo de alguna manera. Sí, porque a ver, hoy la ciencia también ofrece el relanzamiento del proceso, ¿no? Pero no la involución. Exacto. O sea, si no, queremos vivir en la eterna juventud, en algo que no es posible, pero por otro lado tenemos el antagonismo de que queremos vivir más años, pero mantenernos como a los 20. No es posible. Eso es inmaduro emocionalmente. Nos habla de una gran inmadurez y una gran dificultad para aceptar una de las etapas que se ha convertido en la etapa más larga de la vida. O sea, hoy en día la vejez es la etapa más larga de la vida y no la estamos sabiendo de alguna manera vivir. Y ahí caemos en discriminación, caemos en maltrato, que bueno, es todo lo que sucede evidentemente y lo que es lamentable. Y como yo siempre les comento, no piensan en que algún día van a estar en ese lugar. Bueno, exacto. ¿Qué pasa con eso? Parece ¿Qué pasa como con que... eso? Que pareciera que no te va a pasar que la nunca, vejez le pasa a ¿no? otro, no es a mí. Y el insulto, ¿ves? Y ahí tenés bien clarito cuando insultan, por ejemplo, lo que decía esta televidente. Al decirte vieja chocha, ¿qué te están diciendo? Doble insulto, chocha y vieja. Como si vieja fuera el insulto. Exacto. ¿Vero? Que no sé, está difícil. Todo lo que dice te abre un espectro de razonar, de pensar. Este tema de las mujeres yo creo que es un debe, ¿no? Porque muchas veces ponemos el foco en determinado estereotipo de mujer víctima y nos perdemos que el abanico es mucho más amplio. Pienso que debe haber otras variables como el tema de los recursos económicos. No debe ser lo mismo ser una persona mayor con dinero que sin dinero. Ahí tú nos podrás explicar. Pero también pensaba, hace poco escuché una publicidad que así, como de la nada, apareció diciendo, comenzá a pagarte tu propio residencial o una cosa así, no recuerdo cuál era el me hizo pensar, ¿cómo te vas a pagar la residencial? Te hacemos vaquita. No, pero a la vez me hizo pensar, si este servicio está apareciendo ahora y te lo proponen desde una temprana edad, es porque lo vas a necesitar en algún momento. Y ahí es donde entra la violencia institucional. No, pero ¿sabes qué? Sí, lo caro que es un residencial. Está bien. Desde la salud. Pero yo ni siquiera llegué a razonarlo a ese punto. Llegué a razonar, bueno, pero estamos pensando en cómo... Estoy pensando en cómo va a ser mi vejez, cómo me va a encontrar mi vejez. Y ahí me parece que está lo que tú decías. No pensamos como sociedad. Y ahí nos encontramos peleando con un viejo modelo que era que las mujeres de la familia se hacían cargo de los viejos de la familia y eso ya no existe. Y a la vez con la esto baja natalidad ahí, que tenemos se acabó. Un montón de instituciones que aprovechando ese la espacio industria negro, es un negocio. Hacen un negocio que muchas veces se vuelve totalmente indigno porque por muy poca plata se hacen cargo de cosas que no se podrían hacer cargo porque no te da. Sumás y decís, bueno, por 12, 13 mil pesos nadie puede darte una vida digna en un hogar, en un residencial o como le llames. Entonces me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde va el modelo? ¿Qué nos espera a los que vamos a llegar a adultos mayores en unas pocas décadas, te diría? Y si no nos ponemos a trabajar y a pensar y a asumir la vejez, estamos en graves problemas. Es más, yo formo parte de una red latinoamericana que depende de la Universidad de Oxford y el coordinador es uruguayo. Y le llama mucho la atención cómo Uruguay no piensa, por ejemplo, ¿quién se va a encargar de los cuidados? Claro. Tenemos una natalidad bajísima. ¿Quién va a cuidarnos? Sí, bueno, ¿no? Se supone que está el sistema de cuidados, que claro, es una pero la familia reciente. Ya no vamos a poder contar prácticamente con gente joven. Los países desarrollados están trayendo de otros países gente pensando y anticipándose a eso. Y nosotros vivimos como que no fuera a pasar. Eso es una cosa que no lo pueden creer de Uruguay, siendo que tenemos un comportamiento como Europa.
O sea, Uruguay es el único país que se comporta como Europa, pero no piensa como Europa, evidentemente. Sí. Pero de alguna manera es, bueno, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de nosotros? No somos Europa porque no tenemos ni las jubilaciones en Europa, ni las posibilidades de disfrutar de la vida como tienen en algunos países europeos. Sí, pero igual están, o sea, yo veo países de América Latina que están en temas, por lo menos de pensar, muchísimo más avanzados. Sí, con mucho menos índice que el nuestro. ¿Y qué explicación le ves a esto? O sea, acá... ¿Por qué nos quedamos atrás? Yo creo que cuesta mucho también en nuestro país como que trabajar en conjunto, ¿no? El tema de las famosas chacras, eso dificulta el trabajo. Uno, no sé, hablas con Colombia y ellos trabajan todos los geriatras, psicogerontólogos, gerontólogos. Acá es como que, primero que no hay formación. O sea, tú vas yo estudié afuera. O sea, en Uruguay no hay especializaciones vinculadas a la parte gerontológica. O sea, es muy poquito. O sea, tenemos los médicos geriatras, sí, con los cuales no todas las mutualistas disponen de geriatras. La gente no va porque se resiste. O sea, tú a tu hijo lo mandás al pediatra sin problema. Ahora, yo a veces derivo a alguien, usted tiene que ir al geriatra además. Ah, pero ¿cómo? Soy vieja. O sea, ya tenemos todo eso. También todas esas trabas. Los mismos médicos a veces no derivan. Si yo te preguntara como psicóloga, sí, ¿dónde empieza el problema? ¿Adentro de uno o en el afuera? ¿Por qué lo digo? Porque vos lo primero que trajiste a colación es que debajo de esa punta del iceberg lo que hay es la no aceptación, sí, personal del proceso de envejecimiento. Yo creo que es eso. Que genera el rechazo cuando lo ves en el otro. Exacto. ¿Ah? Ese es para mí el gran problema que tenemos. Después viene la discriminación, pero lo primero es en nosotros. Exacto. Bueno, es lo primero que uno tiene que trabajar, es aceptar la vejez, aceptar de alguna manera que voy a envejecer y que vamos todos para ahí. Como tú decías, si Dios quiere, si la vida lo quiere, lo que cada uno crea, sí, vamos a envejecer. A cada minuto estamos envejeciendo. El tema es que no estamos viviendo como si fuéramos a envejecer. Y eso también es un riesgo en las generaciones más jóvenes, por cómo se alimentan, porque no hacen actividad física, no se preparan para esa etapa, con lo cual van a llegar llenos de enfermedades crónicas y siendo con un nivel de dependencia mucho más alto. No hay una preparación porque no se asume la vejez, no se educa, no está en el sistema educativo, no lo tenemos. Las universidades no hablan de vejez como etapa, no enseñan a cómo abordar, porque hoy en día tú miras el mundo y los arquitectos tienen posgrados y formaciones en envejecimiento, porque yo envejezco y mi entorno, o sea, mi casa, también tiene que envejecer, sí, claro, conmigo. ¿Me explico? No estamos pensando eso. Sí, lo que se llama lo ocupacional, ¿no? Es adaptar las casas para... Y hay que adaptarlas. Y si no tenemos que la gente se cae, o sea, ahí tenemos un montón de problemas. Entonces, eso me habla a mí todo el tiempo de parámetros con los cuales yo no estoy aceptando mi vejez. Esa es la principal herramienta. A mí cuando me dicen, ¿cómo soy empático con los demás? ¿Tú aceptás que estás envejeciendo? ¿Pensaste algún día tu proceso de envejecimiento? ¿Te ves de viejo? ¿Qué te pasa cuando ves a una persona mayor enfrente? ¿Qué te despierta? Ese espejo, ¿qué te devuelve? Ahí es donde hay que realmente para mí, o sea, empezar a trabajar. Para así, yo creo que podríamos cortar muchísimo con lo que es el maltrato y la discriminación. Yo abrazo personalmente mucho lo que plantea la psicóloga, no sé ustedes, esta cuestión de que empieza por uno. ¿Marta? No solo que empieza por uno, sino que muchas veces yo me enfrento a tres temas bien importantes con las personas mayores. La primera es cuando la familia se siente con el derecho de desapoderarlo de los bienes y gestionárselo porque no está en facultades. Esa es una. Puede pasar que no esté. Puede pasar que no esté, pero hay veces que vos te das cuenta que eso no es así. Bueno, tal cual. Después, obviamente, el otro tema que a mí me preocupa, que también lo veo, es que muchas veces en un sistema mutual hay un tratamiento si vos tenés menos de 70 años y te dan otro si vos tenés más de 70 años. Es como que no vamos a gastar recursos en una persona mayor. Y eso vos lo ves en el trato que le da el médico a una persona más joven y a una más de 70. Y la otra cosa que a mí también... Pero también nos pregunto, cuando los recursos son finitos, ¿es una lógica equivocada? Yo no sé si es una lógica equivocada, pero el médico hace un juramento hipocrático que es primeramente no dañar. Si yo soy un médico no tendría que ver la edad de la persona que tengo delante, sino el cuadro médico que tengo delante. Entonces, si realmente yo voy a dedicar recursos a una persona que está desahuciada, lo puedo entender. Ahora, si yo le voy a retasear un tratamiento porque tiene más de cierta edad, para mí no está bien.
No sé qué opinas tú. No. Sin Acuérdense duda que no. lo que fue lo que o sea, se la tuvieron que vida, no enfrentar pueden los haber médicos vidas. con la pandemia, ¿no? Cuando No pueden había, hacer vidas ¿qué hubiera que valgan pasado más si que faltaban otras. camas de TI? Todo esto estuvo sobre la mesa. Sí, claro. Bueno, Justamente. en Europa pasó. O sea, en Europa pasó. Y no se sabía tampoco la condición médica, porque de vuelta, o sea, si no estamos pensando que las personas jóvenes no están enfermas, hay mucha gente joven que tiene enfermedades crónicas, hay muchas personas mayores que no las tienen. De todas maneras, no estamos llegando al último momento, que es cuando la internación, la hospitalización. No, pero... Yo digo, la emocionalidad de una persona, de un ser humano, en tanto es violentada, discriminada, maltratada. No somos holísticamente un todo. Si me siento disminuida porque me lo hacen sentir, ¿no me enfermo? Sí, claro. Bueno, ella trae lo del sistema médico. Tú vas al médico y cuando una persona mayor va acompañada, de repente tiene una dificultad física, sí, automáticamente la mayoría de los médicos hablan al acompañante. Sí. No le hablan a la persona mayor. Ya ahí tú la estás invalidando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje le estamos dando? ¿No? Eso pasa y me lo han dicho muchísimos pacientes. Yo voy porque tengo un problema, tengo un bastón, o sea, tengo un problema en la pierna, pero, o sea, entiendo perfecto, necesito un acompañante por otro tema. Un televidente nos escribe justamente un testimonio que apunta a eso y dice, bueno, una de las cosas que él ve es este tema de los médicos con la edad, y dice, hace 2 días una doctora empezó la consulta diciéndome, usted tiene 82 años. Sí. Me dice, ya arranqué perdiendo. No se queje de mucha cosa, eso, claro, Lo claro. que viene ahora... Sí. Y él señala eso, ¿no? Que el mayor destrato que ha sentido hasta ahora es en la No, en la comunidad salud médica. es tremendo, y en el otro lado es tremendo es si uno mira las publicidades, ¿no? Yo siempre digo, ¿de qué son las publicidades? ¿Dónde aparecen las personas mayores en las publicidades? Bueno, servicio de acompañantes, Pañales. fúnebre, Incontinencia, pañales, mortuarios, los dientes. Bueno, pero a ver, O sea, pero parte de aceptar la vejez, ¿no es también aceptar eso? ¿O qué pretendemos? ¿Que haya No. publicidad de cosméticos? Pero por no sé, mostrar, o de- yo mostraría de en el... traje de bikinis. No, pero el mundo hoy en día tú mirás publicidades y muestran otras cosas, porque las personas mayores no son solo eso, no son solo enfermedad, no es solo deterioro. Gente mayor que corre, yo tengo pacientes que son corredores y tienen 70 años y 80. Y hay cada vez más gente. Si tú hablas, por ejemplo, de la parte de salud, es donde más ellos se ocupan de su Bien, salud. tenés razón, Pero está no, bien. pero empezar a por lo menos, a ver, yo no veo en las publicidades realmente que aparezca, siempre aparecen gente joven. O sea, un producto lo puede usar solamente los jóvenes, no lo puede usar la moda, ¿no? O sea, siempre muestran personas más jóvenes. Hoy en día uno va al shopping y empieza a ver en distintas tiendas que están apareciendo modelos de 70 para arriba. Vemos en Zara, van a Montevideo Shopping, tiene un cartel de una mujer mayor así. Sí, sí, por suerte. De pie a techo. Por suerte. Porque que no se viste la gente mayor. O sea, eso es a lo que voy. Está Entiendo. bien lo otro, pero también empecemos a sumar otra mirada y pensar que hay mucha gente mayor que está muy bien, por suerte. Y me quedó una cosita chiquita sí, que y es después Alfredo. el tema de las casas de salud, ¿no? Capítulo. Realmente es un capítulo que merece una atención porque muchas veces son depósitos de personas y quedan ahí y nos olvidamos que están ahí. Sí. Entonces, ahí hay, obviamente, una desidia del Estado en cuanto a que no controla, pero también de los familiares que los ponen ahí, se olvidan porque Sin los toman duda. por la jubilación, no importa el monto, y vos decís, está, con 15.000 pesos quizás, ¿qué servicio va a recibir, no? Entonces ahí también hay un maltrato bastante Sí, notorio. hay un abandono. Hay un abandono. Ahí hay un claro abandono, que me saco del problema de arriba, lo deposito, como tú decís ahí, y después no la van a ver. Y en la pandemia todos nos preocupamos que los jóvenes, y me parece bien que se perdieron fiestas de 15, que perdieron de ir a bailar. Ahora, yo no escuché en casi ningún medio que hablaran que las personas mayores en residenciales tuvieron un deterioro cognitivo que era pensado que lo tuvieran en 6 años, en 1 año. O sea, tú te encontrabas con personas mayores que hicieron así Sí. y nadie habló. Nadie habló que celebraban el cumpleaños a través de un vidrio. Estábamos todos preocupados que los jóvenes no fueron a bailar. Es horrible que no hayan ido a bailar, pero también miremos que hay otra población que requiere que le empecemos justamente a prestar un poquito más atención. Alfredo. Yo me enfrento a la vejez todos los días cuando me miro al espejo, cuando me afeito, ¿tá? Porque yo ya estoy por encima de los 65, así que yo soy viejo ya, en la categoría no me preocupa. Yo creo que lo que hay en esta sociedad es una idealización de la juventud, desde el punto de vista del consumo, etcétera, etcétera, como también lo había de la mujer, ¿tá? Y es decir, el rechazo a envejecer en base a cirugías, cosmética, pilchas, un montón de cosas, ¿tá? Que todo el mundo
Parece que tener eterna juventud es el ideal. Y yo la verdad que estoy muy contento con mis canas, ¿no? Es decir, y con mis años. Digo, no tengo... A pesar de que me subestiman 2x3 y me dicen viejo lacre y todas esas cosas. Pero aparte de eso... ¿Viste que se pierde autoperspectiva en la vejez? Entonces, no, pero a mí me parece que hay temas culturales que no están bien tratados, sin lugar a duda. Subestimamos a la gente mayor. ¿Tá? Yo creo que en la medida que la persona tenga racionalidad, porque cuando hay demencia o pérdida cognitiva es otra cosa, pero mientras haya racionalidad vos tenés que respetar absolutamente los derechos de esa persona, económicos, sociales, culturales, físicos, lo que sea. Y eso es una cosa que realmente no se hace. A mí me subestiman con la computadora mis hijos, pero eso es comprensible porque soy medio lelo, ¿no? Pero aparte de todo eso... El humor es un quiebrapiedra maravilloso también, ¿eh? Yo creo que si no tenés... manejarlo con Pero si no tenés... cariñoso. Vos tenés que ser consciente de tus limitaciones. Yo ya no corro como corría hace 30 años, por supuesto que no. Y dentro de unos años voy a dejar de manejar porque no voy a ver lo mismo que antes. Bueno, hay que asumirse también. Porque Nunca pudimos todo tampoco. En ninguna etapa de la vida podemos todo. Pero claro, es totalmente natural. Ahora, me parece que un tema que es clave, la violencia intrafamiliar es lógico. Porque es como la violencia de género. La mayoría de los niños y las mujeres son maltratadas en sus casas por sus conocidos. Con los viejos pasa lo mismo. ¿Quién lo va a maltratar? ¿El extraño? No. Eso es una cuestión que hay que ser consciente. Y creo que el punto clave lo puso Marta. Me estoy coincidiendo con Marta, alguna cosa me preocupa. El tema de las casas de salud. Son depósitos de viejos. Es cierto. Y no lo tenemos en cuenta. Hay muy pocas que están habilitadas y hay un montón de casas de salud que son realmente lamentables. No sé cómo se hace. Las buenas son impagables, las pagan solamente algunos. Exacto. Y con respecto es para los Maya Oro sí, los Maya Oro, pero de platino, no Maya. No Maya Oro, Maya platino. Y el tema de otros países, a mí me hizo gracia, en Israel se hablan de las Filipinas. Ellos importan Filipinas para el cuidado de los viejos, porque dicen que son muy buenas las Filipinas. Son medio esclavas, ¿no? Pero no hablan de las señoras, además son mujeres siempre, ¿no? No hablan de señoras que ayudan, es las Filipinas, es un término que lo manejan en Israel. ¿Está? ¿En Israel? En Israel. ¿Está? Es decir, porque realmente, claro, las traen de Filipinas, no sé cuántos. Es que muchos países están pensando en traer, obviamente, por eso. Ahora, lo que pasa que porque la cultura oriental al viejo lo respetan muchísimo. Deben tener un entrenamiento en el cuidado mucho más. Hay un tema que es clave. Acá, si no se desarrolla el Sistema Nacional de Cuidados, como se empezó a hacer, en serio, con la población envejecida que tenemos, estamos en el horno. Creo que ahí estamos fallando. Me gustaría escuchar la voz de la más joven de todo este No, yo soy respetuosa de los viejos. Y que además, estás en una edad, yo creo que nunca pensé en la vejez a tu edad, o sea, se te perdona. Pero nos ve todos los días. Claro. No, nos padece. Justamente escuchando lo que tú decías, cómo moviliza y cómo también hace pensar, porque sí, justamente en algo que no pienso es en mi vejez, pero sí es un tema que entiendo que preocupa, y lo que más me preocupa es lo que tú mencionabas, más allá de las realidades diarias que viven las personas a las que se les vulneran sus derechos. Me preocupa que no estemos justamente generando información y desarrollo y contenido para ver cómo seguimos con las políticas públicas. Yo creo que la política pública es la gran herramienta para transformar las realidades. Y cuando tú me decís que no contamos con esa información, que no estamos investigando, y la verdad se me prenden todas las luces de amarillo-rojo, de decir, bueno, si no tenemos un diagnóstico claro frente a la realidad que nos estamos enfrentando, y es muy difícil generar políticas públicas en ese sentido. Así que eso, me parece primordial definir por parte, naturalmente, que corresponde al gobierno, bueno, frente a qué nos estamos enfrentando. Y lo otro que te quería preguntar, ¿qué tanto pesa o tiene que ver en esta autopercepción del adulto mayor, de la persona mayor, o justamente cómo la perciben los demás en lo que respecta a su productividad? Hay terreno para reconvertirla, obviamente no pretendemos que sea con el mismo ritmo de los 40, pero eso es algo positivo para la persona, tiene que ver con ese impacto, más allá de partir de la base de lo que mencionaba Victoria, de que es una cuestión del rechazo al envejecimiento, pero ¿cómo impacta la productividad? Cuando dejan de trabajar, decís tú, impacta muchísimo, sobre todo si no tuvieron la capacidad anticipatoria de prepararse.
porque hay que poder prepararse para esa etapa. Reconvertirse. Exacto, para generar un nuevo proyecto de vida, porque ahí pasa que la gente, tenemos las tasas más altas de justamente de depresión y de suicidio en ese segmento que está vinculada estrechamente con la jubilación. Porque también, o sea, hablamos de la juventud con el suicidio, pero las personas mayores tenemos la tasa más alta en Uruguay de suicidio. Y está relacionado con eso, porque si yo no tengo un proyecto de vida... Exacto. Y toda la sociedad todavía soy invisible y las tareas que hago no son remuneradas, pero sí son tareas de cuidado, cuidado del cónyuge, cuidado de los nietos. Por algo los padres fueron a trabajar en la pandemia. ¿Quién se los cuidaba? La mayoría eran personas mayores, hasta poniendo en riesgo su salud cuando se les decía que no lo hicieran. Entonces son todas un montón de tareas donde no hay lugar para pensar en ellos. Y eso también es maltrato cuando utilizamos de una manera ese tiempo. Hay demasiado para seguir hablando de este tema. Yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado hoy y seguramente, bueno, tendremos que volverlo a abordar y interpelarnos todos. No solo la salud, los empresarios de las casas de residencia, yo digo, todos, porque el daño mayor arranca con aislar y dejar solos y eso es la cosa familiar, ¿no? Muchísimas gracias, Rosana Valmeli, licenciada en Psicología y especialista en psicogerontología. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Antes de ir a la pausa, les